¿Ok? Y la pregunta es, ¿cuántas impresiones? Nos está preguntando por las impresiones, ¿no? Ubico el valor de X, que es aquella que representa la incógnita del valor que tenemos que averiguar, ¿no? Entonces nosotros vamos a averiguar cuántas impresiones se hacen en 60 minutos, ¿ok? ¿Cómo nos damos cuenta si es regla de 3 simple directa? ¿Ya? La directa es cuando si la una magnitud aumenta, la otra también va a aumentar, ¿ya? Entonces vamos a observar estos datos de aquí, ¿no? Aquí tenemos que en 45 minutos hicieron 1568 impresiones. ¿Qué pasa con el tiempo? Aumenta a 60 minutos. Entonces, como esta magnitud aumenta de 45 a 60, significa que van a aumentar también el número de impresiones, ¿ya? Entonces, por 60 minutos yo voy a hacer más impresiones, entonces va a aumentar, ¿no? Entonces aquí nos damos cuenta, si la una magnitud aumenta, la otra magnitud también va a aumentar, ¿ya? Si la una magnitud disminuye, la otra también va a disminuir, ¿no? Ahí nos damos cuenta que es directa, ¿ok? Entonces, ¿qué tengo que hacer cuando es una regla de 3 simple directa? Lo que voy a hacer es seleccionar los datos en forma de X, ¿no? Entonces aquí yo voy a seleccionar los datos en forma de X. Lo hago de esa manera, ¿no? Entonces, aquí ya tenemos que ubicar estos datos, ¿no? Entonces vamos a escribirlos. Primero siempre empiezo por la X. X con el valor que es 45 es igual 1568 por 60. ¿Ok? Miren, entonces ya hemos seleccionado los datos en forma de X y los hemos escrito, ¿no? Luego, el siguiente paso es despejar la X. Nos acordamos que despejar la X significa dejar la X solita, ¿no? Entonces dejamos la X solita, ¿ya? Y bajamos el segundo término. Y nos acordamos que para pasar el 45 al término de acá, como está multiplicando, pasa dividiendo. ¿Ya? Entonces, miren, ya tenemos allí despejada la X. La X se ha quedado solita, sin ningún número al lado. Y el 45 lo hemos pasado al segundo término, pero en división. ¿Ya? Entonces, el último paso nos dice que debemos multiplicar y luego dividir. ¿Ok? Entonces, ubico la X es igual a, multiplico 1568 por 60, que en este caso me va a dar un valor de 94.080 sobre 45. ¿Ok? Y lo voy a dividir, ¿ya? Entonces, tengo que dividir este valor para ya averiguar el valor total de la X, ¿no? Entonces, aquí me va a dar un valor de 2090. ¿Ok? Entonces, nos damos cuenta que las impresiones han aumentado de 1568, aumentaron a 2090 en 60 minutos. Entonces, de esta manera yo puedo comprobar una vez más que como el tiempo aumentó, las impresiones también aumentaron. ¿Okay? De esta manera resuelvo los ejercicios de regla de 3 simple. Muy bien, aquí tenemos otro ejercicio para poder aplicar la regla de 3 simple y directa. El ejercicio dice, Jorge elabora 650 ladrillos en 4 días. Si él trabaja 2 días, ¿cuántos ladrillos elaborará? Muy bien, entonces lo primero que vamos a hacer es identificar las magnitudes. Aquí nos está hablando de 650 ladrillos, nos está hablando de 4 días, aquí están 2 días y nos está preguntando por los ladrillos. ¿Okay? Significa que la primera magnitud que voy a tener va a ser de los ladrillos
Y la segunda magnitud van a ser de los días. ¿Ok? Listo. Ahora vamos a ubicar los datos, ¿no? Vamos a ubicar los datos que en este caso en orden, ¿no? 650 ladrillos los elaboran en 4 días. Y tenemos otro dato que son 2 días. Y no tenemos más datos, pero sí una pregunta que nos dice cuántos ladrillos. Recordemos que la pregunta siempre me va a decir la X, ¿no? ¿Cuántos ladrillos? Entonces yo voy a ubicar la X en la magnitud de ladrillos, porque es la que voy a averiguar, ¿no? ¿Cuántos ladrillos? Entonces nos fijamos aquí que es directa porque, miren, tenemos aquí 4 días y disminuye a 2 días. ¿Qué significa? Que vamos a tener un valor menos de 650. Entonces vamos a tener menos ladrillos. Como una magnitud disminuye, la otra también va a disminuir. ¿Ok? Listo, ya tenemos ubicados los datos. Entonces ahora vamos a seleccionarlos en X, ¿no? Cuando es directa la seleccionamos en X. ¿Ya? Entonces ya tenemos ahí seleccionados en X y los vamos a escribir. Siempre empezando por la X, ¿no? X por 4 es igual a 650 por 2. ¿Ok? Entonces nos vamos al siguiente ejercicio, perdón, al siguiente paso, que es despejar la X. Entonces despejamos la X, la dejamos sola, bajamos el segundo término y el 4 pasa a dividir. ¿Ok? Entonces vamos a resolver el último paso, que en este caso es multiplicar y luego dividir. Tenemos X es igual a 650 por 2, que nos da un valor de 1300. Y lo dividimos para 4. ¿Ok? Entonces aquí ya procedemos a dividir. 1300 dividido para 4. Y el resultado que vamos a tener es 325 ladrillos. Muy bien. Entonces miren, hemos tenido menos ladrillos, ¿no? ¿Por qué? Porque como esta magnitud bajó de los días, también los ladrillos íbamos a tener un valor menos del anterior. Entonces tenemos que en 2 días Jorge elabora 325 ladrillos.